Hola, ¿qué tal? Soy Julio Aguilar, editor de Cultura. Los invito a ver esta emisión de Confabulario, nuestro suplemento cultural para la televisión. Hola Nuria, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por acompañarnos. Soy Nuria Díaz Mazó y en esta emisión de Confabulario mostraremos que a unos días de haber iniciado el Mundial, Brasil es mucho más que fútbol y también conoceremos más de la cultura brasileña en México. Pues como oyen, va a estar buenísimo. Continúen con nosotros durante la siguiente media hora. Comencemos. Brasil es el gran gigante del arte contemporáneo. Los coleccionistas más importantes del mundo están interesados en adquirir arte brasileño y artistas como Ernesto Neto o Jack Lernier atraen muchísimo público. Aquí en México los hemos visto. Vamos a ver esta nota de Sonia Sierra que nos ilustra sobre el gran movimiento cultural del arte brasileño. Los nombres de Hélio Oiticica, Tarsila do Amaral, Lígia Clark, Zildo Meireles, Ernesto Neto nos trasladan a la escena del arte del siglo XX en Brasil. De algunos de ellos hemos visto inolvidables exposiciones en México. Pero, ¿qué es Brasil en el arte actual? Responder esa pregunta conlleva toparse con los sentidos, con una revisión de la historia, con otra noción del espacio de exhibición y hasta con grandes colecciones privadas. Que es culto en relación a su construcción moderna, a esa peculiaridad de la antropofagia que ellos desde muy tempranamente marcaron, ¿no? Esa gran obra de Tarsila do Amaral que sigue estando en nuestras mentes. Historia, política, narcotráfico son parte de los temas que encontramos referidos directa o indirectamente en sus trabajos. La variedad es palpable también en el tipo de soportes de sus obras: instalaciones, performance, videos, pintura, escultura. Que es un arte que entiende su propia historia y que se alimenta de ella, que se posiciona en relación a ella críticamente. Luego que es un arte complejo. Creo que hay mucha fuerza en las nuevas generaciones que vienen con una nueva forma de aprender las cosas, con una otra cantidad de información, una otra calidad de información, porque nosotros leemos los libros y las obras completas de muchos autores y nunca tuvimos acceso a tantas informaciones rápidas como las nuevas generaciones tienen. El público en México ha tenido oportunidad de ver grandes exposiciones de dos de estos artistas. Zildo Meireles, de quien el MOAC exhibió sus obras en 2009, y Ernesto Neto, presentado por el Marco de Monterrey y San Ildefonso en 2011. Para mí, las grandes figuras de este continente hoy en día se debaten en parte entre Zildo y Doris Salcedo, ¿no? Y realmente son artistas que remueven la tierra, ¿no? O sea, llevan consigo todo un planteamiento tan profundo y tan basado en la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo desbordan el espacio, ¿no? Y Zildo tiene esa peculiaridad. Ganador del Premio Velázquez en 2008, Meireles crea obras que se desbordan en sus dimensiones, que se constituyen en experiencias donde ponemos a prueba el cuerpo y emociones muy primarias. Ernesto Neto es un artista que nos lleva a vivir más nuestros sentidos, al tiempo que a acercarnos a obras de arte donde se ha puesto a prueba el equilibrio, la física. De nuevo está ahí esa relación con el espacio del que se apodera la obra de arte. También se trata de ese olor que desprenden esas formas, ¿no?
de esas especies convertidas en práctica artística. Es una obra bastante más comunitaria, bastante más callejera, es más suelta, ¿no? Es un poco esta cosa que ellos llaman en el fútbol el golpe de cadera, ¿no? Ellos se desplazan, pero se desplazan conscientemente y en un gesto político ocupan y problematizan, ¿no? Regina Silveira, con su intervención en el Museo Amparo, y Jack Lerner, con sus trabajos en el Museo Tamayo, son otras de las artistas cuyas obras recientemente han llegado a México. Nacida a comienzos de los años 60, se sabe parte de una comunidad de artistas por los cuales ha llegado a ser quien es. En cierta forma, es una de las herederas de esa construcción plástica que tanto identifica a Brasil. Lo que mueve mi creación es el arte, ella misma, la historia, y los maestros que han hecho las óperas que me hacen soñar, pensar tanto y amar. El diálogo entre la cultura de México y de Brasil ha sido intensa y desde hace mucho tiempo. Allá se ha oído la música de Agustín Lara y se han visto las películas de María Félix y de Dolores del Río. Aquí en México ha aprendido la música de Chico Buarque, por ejemplo, o también la pasión futbolera de la selección brasileña que a veces se siente como propia. Pero esta relación entre México y Brasil en los últimos años se ha intensificado. Ahora conocemos más autores traducidos del portugués al español y que se venden en las librerías del país. Y además hemos visto instituciones que promueven la cultura de Brasil aquí, como el Instituto Brasileiro de Cultura. Vamos a ver esta nota que nos ilustra sobre este gran tema. Los diálogos entre México y Brasil los detonó la cultura popular mexicana con las canciones de Agustín Lara y las películas de Dolores del Río y María Félix, pero también con el fútbol brasileño que ha seducido a los mexicanos. En los últimos años, esos diálogos se han intensificado a partir de la cultura y las instituciones educativas, en las que la UNAM y el gobierno brasileño han jugado un papel fundamental. Había una enorme curiosidad con México y un enorme que había sido transmitido evidentemente por el cine mexicano, por los cantores mexicanos, por las músicas mexicanas populares. Había por el otro lado el fenómeno del fútbol, que también era popular. Hoy en día no estoy tan segura que sea tan popular, pero que también movía a los mexicanos. Y también había el espectáculo a través tal vez de Estados Unidos que los mexicanos conocían de Brasil. Hoy en día, en México hay una mayor presencia de autores brasileños traducidos al español. Entre ellos destacan Rubén Fonseca, Clarice Lispector y Luis Rufato. Justo la literatura y la figura del escritor brasileño Rubén Fonseca fue el tema de la conversación que sostuvieron hace unos días en México Rodolfo Mata, Luis Muñoz Oliveira y Yoka Reyners Terrón. Han surgido también muchas escuelas de portugués en México y de español en Brasil. Surgió el Seminario de Traducción Literaria y la Cátedra Extraordinaria João Guimarães Rosa en la UNAM, que cuentan con el apoyo del gobierno brasileño. He formado un grupo de alumnos con los que continúo el intercambio de trabajos, de estudios, y hemos formado incluso un grupo de traductores literarios del portugués. Las relaciones culturales entre Brasil y México son diversas y sólidas. Existe el Centro Cultural Brasil-México, que ha impulsado desde hace varios años la embajada de ese país. Y cada vez con más frecuencia nacen otros espacios como el Instituto Brasileiro de Cultura, que tiene la vocación de enseñar el portugués, pero también la cultura de Brasil a través de la samba y otros ritmos musicales. No solamente queremos enseñar una lengua como tal, ¿no? O sea, sí queremos enseñar la lengua, pero enseñar una lengua a través también de su cultura.
Y así surge el Instituto Brasileño de Cultura. Nosotros no solamente enseñamos lengua portuguesa, sino que trabajamos toda una parte social con eventos culturales, con capoeira, con samba, con eventos musicales, para que la gente vaya aprendiendo que Brasil es mucho más que aquello que se ve en el estereotipo que vemos en la televisión o en las revistas, ¿no? Queremos romper esos clichés que existen sobre, bueno, nada más es samba y solo es fútbol, ¿no? Queremos realmente también que sepan que hay toda una cultura gastronómica, toda una historia detrás de esto. Bueno, la historia de Brasil también, aunque es hermana con México en muchos aspectos, también tiene cosas muy, muy interesantes. Aun cuando hay un intercambio comercial intenso entre ambos países, detonado con más fuerza desde la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, es la cultura la que ha establecido lazos más fuertes con México y confirma que Brasil es un país que tiene mucho más que fútbol. Aunque sea una ciudad chiquita, hay siempre un festival literario, hay un festival cultural, ¿no? Entonces, sí, no es solo fútbol, aunque la verdad, en los mundiales, Brasil sí se viste de fútbol. Aunque suene descabellado, el fútbol ha sido una constante en el arte. Por ejemplo, la afición de Picasso lo llevó a crear esculturas con figuras de jugadores y Andy Warhol creó una obra con el rostro de Pelé impreso. También Gabriel Orozco hizo de una pelota ponchada una de sus piezas más conocidas. Ya sea en tono crítico o celebratorio, los artistas han encontrado en este deporte fuente de inspiración. Vamos a ver esta pieza de David Aventura que nos muestra sobre el arte, de relacionar el arte con el fútbol. En la historia del arte, son varios los artistas que se han visto atraídos por el fútbol. Desde Picasso, que llegó a esculpir figuras de futbolistas en cerámica, hasta Andy Warhol, que inmortalizó en una serie fotográfica a Pelé, o el mismo Jeff Koons, el artista vivo más cotizado, quien creó un balón de bronce en referencia a la importancia de la bola para poder jugar este deporte. Ya sea para rendirle homenaje o cuestionarlo, el deporte más popular del mundo también ha sido un tema de reflexión artística. Han sido grandes maestros del arte los que han tocado el tema del fútbol, se han inspirado en el juego y han dejado obras maravillosas. Por lo general son obras celebratorias del fútbol, obras que celebran, que exaltan el juego de las patadas. Umberto Boccioni, Robert Delaunay, Pablo Picasso. Uno de los artistas mexicanos que desde principios del siglo pasado encontró refugio en las canchas de fútbol fue Ángel Zárraga. Durante su estancia en Europa, tras la devastación de la Primera Guerra Mundial, comenzó a plasmar escenas de este deporte en varios óleos, algunos de los cuales se pueden ver actualmente en una retrospectiva que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes. Decía un poco que el fútbol como deporte, en el perfeccionamiento del cuerpo, en lo físico, era la respuesta un poco a esta decadencia moral por la que estaba pasando toda Europa. Entonces, el elemento, o uno de los elementos importantes ahí es justamente el exaltar el cuerpo. Este cuadro conmemora el triunfo de su esposa y dos compañeras, Henriette y Thérèse Renaud, y ellas tres ganan la Liga, la Copa de Francia en ese momento. Le gustaba mucho la actividad física y el deporte. Entonces, así como te digo que parte del encanto de eso acabó en matrimonio. En 1919 se casa con esta futbolista, Janet Ivanov. Pero aquí los rasgos de las piernas están precisamente exagerados porque decía Zárraga que lo que quería exaltar era eso. Yo creo que hoy es complicado que alguien se acerque al fútbol desde un punto de vista tan puro, porque cuando está Zárraga pues está empezando todo esto, no hay ni marcas deportivas, no hay ni campeonatos del mundo, no hay jugadores que cuestan millones de euros, no hay, digamos, todas las críticas que recibe más bien desde el lado intelectual. Así lo hacen algunos artistas en la muestra Fútbol en las redes del arte, montada en el Centro Cultural Brasil-México, donde se cuestiona desde el fanatismo que profesan los seguidores y el fenómeno publicitario que lo envuelve, hasta las manifestaciones sociales que se han registrado en la actual Copa del Mundo en Brasil. Otros, como la artista brasileña radicada en México, María Elena Leal, celebran el balompié,
pero sin dejar de lado la reflexión crítica. Ahora con la ecología es una llamada de atención para que la gente vea la naturaleza, el agua, ¿verdad? Vea los animales, vea la vegetación, cuide del medio ambiente, ¿no? Todo se une y se para ver el fútbol. Existen obras críticas que justamente uno ve que podría ser diferente, ¿no? Por ejemplo, hay muchos gastos con el fútbol y a veces falta para educación, para la salud, ¿verdad? Que también son importantes en la vida, porque la vida no es solo fiesta, ¿verdad? Y justo en Brasil, en plena fiesta futbolera, el arte callejero ha sido la herramienta ideal para mostrar el descontento social ante los excesivos gastos detrás de la Copa del Mundo. Así lo ha hecho, por ejemplo, el artista Paulo Ito, cuyo graffiti que muestra a un niño hambriento con un balón de fútbol sobre la mesa se ha convertido en una de las obras más icónicas y comentadas en redes sociales en los últimos días. Si usted no pudo ir a Brasil, la tecnología lo puede llevar de manera virtual a conocer algunos de los sitios culturales y artísticos de ese país. Ahmed Urbán, editor de tecnología del Universal, nos lo muestra. Brasil está de moda este mes, pero para que además de estar al tanto del Mundial de Fútbol, conozcas algunas manifestaciones artísticas de este país amazónico, te sugerimos que hagas un recorrido virtual por Street Art, un sitio web al que puedes entrar desde tu teléfono inteligente, tableta, computadora o cualquier dispositivo que se conecte a Internet. Este espacio digital es bastante interesante, ya que muestra piezas de arte urbano que fueron plasmadas en edificios y fachadas de diversas urbes. Puedes ingresar a él fácilmente tecleando en el buscador de internet una frase del tipo Sao Paulo Google Street Art o bien desde el sitio general g.co/Street Art y desde ahí seleccionar en el mapa la ciudad brasileña de tu interés. En el caso de Sao Paulo, por ejemplo, están disponibles obras de Cephis, artista que utiliza una combinación de colores y formas distorsionadas para crear manifestaciones abstractas, e Invader, quien plasmó en Sao Paulo 52 piezas de arte callejero. Emiliano Di Cavalcanti es un creativo cuya labor está influenciada por la idea del trabajo, por lo que una constante en su obra es mostrar a personas en acción. Diversas técnicas son utilizadas por los artistas de esta parte de América. Una que destaca es la propuesta de Swan, cuyas obras fueron talladas en linóleo pegado a madera y pintado a mano. Asimismo se pueden encontrar reminiscencias de los años 50, pero reinterpretadas por Daniel Melín, quien plasma en muros imágenes de anuncios y cómics que hacen alusión a aquella época del siglo pasado. El valor de esta iniciativa no es menor, ya que busca preservar de manera digital obras que por la demolición de los inmuebles y debido a la misma dinámica urbana, muchas veces son efímeras. Aunque en esta emisión hablamos solo de creaciones de Brasil, destacamos que el proyecto Street Art de Google también incluye manifestaciones artísticas plasmadas en muros de ciudades como la de México y otras en Estados Unidos, Bélgica, Portugal, Chile, Argentina y varias más. Para Confabulario Televisión, Ahmed Urbán. Juan Villoro es nuestro jugador número 12. Él acaba de publicar, Balón Dividido, un nuevo libro de relatos sobre fútbol. Con este motivo, Genei Beltrán platicó con él y vamos a ver qué dijeron. Nos encontramos en la sede del Colegio Nacional
en la Ciudad de México, donde hablaremos con el escritor Juan Villoro sobre su libro más reciente, Balón Dividido, una recopilación de ensayos y crónicas en torno al tema del fútbol. En el caso del tema del fútbol, ¿hay un reto particular al tratar un tema tan popular y al mismo tiempo tan polémico? Tengo una relación muy emocional con este deporte, entre otras cosas porque era la actividad fundamental que yo compartía con mi padre en la infancia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años y los papás divorciados no siempre saben qué hacer con sus hijos, de modo que mi papá me empezó a llevar a los estadios cada domingo y yo siempre pensé que a él le fascinaba el fútbol. Muchos años después supe que le interesaba, pero medianamente, y en realidad me había llevado ahí pues para estar conmigo, para entretenerme. Me cautivó pues toda la dinámica del fútbol y los locutores que había en la época, principalmente a través de Ángel Fernández, ¿no? Que reinventaba los partidos, era un mitógrafo fantástico, contaba anécdotas, se desentendía de las acciones porque ya estaban en la televisión y entonces narraba algo que tenía que ver más con la guerra de Troya que con lo que estábamos viendo, pero que nos emocionaba enormemente y le ponía apodos a los jugadores, a los equipos enteros. Entonces esta capacidad de asociar el fútbol con la palabra, yo creo que desarrolló en mí desde muy pronto pues una vocación narrativa por el fútbol. Una de las ideas del libro es esta recuperación de la infancia que significa el fútbol. Otra relacionado con los mexicanos es una suerte de forma tribal, ritual, de vivir la ilusión y el desengaño posterior. Significa que para disfrutar el fútbol y para escribir sobre fútbol se requiere regresar a la niñez propia o a la niñez de la especie. Bueno, Baudelaire decía, tenemos de genios lo que conservamos de niños. En el caso del fútbol, yo creo que, igual que en el arte, nos permite pues este regreso voluntario a la infancia, donde no hay nada más importante que el juego. Pues de pronto los adultos tenemos algo equivalente en los estadios y que hay mecanismos para que el tiempo regrese y el fútbol es uno de ellos y nos permite regresar al pasado individual, que es el de la infancia, pero también al pasado de la especie, a la horda del comienzo, ¿no? La tribu de caras pintadas, encandilada por las hogueras, con banderolas, excitada de sí misma, ¿no? Entonces esto que puede, desde luego, devenir en casos de fanatismo extremo, creo que en los buenos momentos es una oportunidad de darnos vacaciones de modernidad. Al reflexionar sobre juegos y jugadores, ¿cómo es que la distancia crítica no mata el entusiasmo gozoso del aficionado? En Balón Dividido, pues yo he tratado de registrar diversos tipos de destinos futbolísticos. El de Lionel Messi, por ejemplo, que es un destino logradísimo. Y luego, por otra parte, circunstancias tan terribles como la de Robert Enke, el portero titular de la selección alemana, que en vísperas del Mundial de Sudáfrica se echó a las vías de un tren. Él padecía una depresión que no se atrevió a aceptar. ¿Tienes el plan de escribir la gran novela sobre el fútbol? Todas las grandes novelas son formas de cuestionar el mundo y de oponerle algo diferente. Y el fútbol, a su manera, ya es una novela, llega muy narrado hacia nosotros, tiene rivalidades, supersticiones, todo tipo de conflictos, apodos, nombres, camisetas coloridas, bueno, maleficios, ¿no? Entonces es algo tan narrado que resulta muy difícil aportarle un relato sumamente original. Por eso creo que se presta mucho mejor para la crónica, que tiene el enorme desafío de contar satisfactoriamente lo que ya todo mundo conoce, o para el cuento, que puede de pronto indagar algún misterio residual dentro del fútbol. Para terminar, Juan, ¿qué preferirías? ¿Que el Necaxa regrese a Primera División o que haya un estadio que se llame Estadio Juan Villoro? No, yo preferiría desde luego que el Necaxa regresara a Primera División. Está en un infierno. Ni siquiera pertenecen a la Ciudad de México y se tienen que encontrar en esa variante del infierno que es la Segunda División, de modo que si yo pudiera sacar de ahí a mi equipo, sería mi máximo sueño. Muchas gracias, Nuria. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros durante esta media hora.
Ya saben, esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales y los espero aquí para continuar confabulando.